Hola, hola. Hola. Hola, hola a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? El día de hoy me da muchísimo gusto poder presentarles a una amiga a quien quiero y estimo mucho, además de admirarla tanto profesional como personalmente. Su nombre es Elizabeth Reyes. Ella es psicóloga de profesión, tiene una maestría en educación, trabaja en educación especial y lo más importante de todo esto es que es una mujer trabajadora, comprometida, que se esfuerza todos los días por dar lo mejor de sí para consigo misma y para con su familia, y principalmente pues es la mamá de Luciano, ¿no? Entonces, bienvenida amiga, me da mucho gusto que estés con Sí. nosotros el día de hoy por este espacio. Eh, Espero que te Gracias, sientas gracias. cómoda y que nos puedas compartir un poquito de tu experiencia de vida, que estoy segura que a todos nos puede nutrir en cuanto a conocimiento y ampliarnos el panorama de cómo es vivirlo o vivir una condición desde adentro, ¿no? Como profesionales, como sociedad, pues siempre visualizamos algo, pero pues como el producto terminado, ¿no? Las características que más sobresalen. Eh, pero de fondo creo que hay muchísimo más que la mayoría de nosotros pues no sabemos o no conocemos, ¿no? De ello. Sí, amiga. No sé si quieras comentar algo ahorita, amiga. Pues antes que nada agradecerte infinitamente por llamarme para compartir con todos ustedes, con toda la gente que te sigue en tu página, en tu YouTube. De verdad que creo que es un buen momento para hacer este tipo de actividades en donde podamos compartir con las personas que nos estiman, que estimamos y que también tienen el deseo de aprender y de compartir. Te agradezco mucho, amiga, por esta invitación. De verdad que es un placer para mí porque pues te conozco, sé la gran calidad de ser humano que eres y sé de todo el trayecto formativo y académico y profesional que tienes. Y bueno, para mí eso es muy gratificante, que me consideres para compartir con tu público pues esta experiencia. Muchísimas gracias, amiga. Pues a ti mil gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos, para ti, ¿qué ha sido la maternidad en tu vida? ¿Cómo es que llega? ¿Cómo la recibes? ¿Cómo la coges? Pues mira, la maternidad creo que ha sido un concepto que ha ido cambiando, ¿no? Con la sociedad, no es algo que se ha quedado estático. Yo creo que la maternidad ahora es muy diferente a la maternidad de hace algunos años, en donde pues era como el prototipo de mujer, ¿no? Estudiar si tenías la posibilidad, casarte, tener hijos, y ese era como el ideal de la mujer en algunos años. Ahora ha cambiado, esta perspectiva que tenemos como mujeres ha cambiado mucho y la maternidad se ha vuelto más como un deseo personal de poder transmitir tus conocimientos, transmitir tus valores, tus principios. Yo creo que incluso hasta los errores, ¿no? Se comparten para que, pues, nuestros hijos tengan, pues, tengan la capacidad de poder sobrellevar cualquier situación a la que se enfrenten en la vida. Entonces, pues, es un proceso que ha ido cambiando y yo, desde mi punto de vista, creo que es importante, muy importante que las mujeres que están decidiendo ahora, porque yo creo que lo que te decía es más un deseo personal, que están decidiendo tener hijos, y eso en la condición que sea, ¿no? No es Sí, necesario contar con la figura paterna o con un varón para poder tener hijos, ¿no? Formar una pequeña familia. Yo creo que ya han cambiado todos esos paradigmas, y creo que principalmente para mí fue prepararme emocionalmente para recibir a mi hijo. Yo busqué a Luciano por muchos años fue una situación
que de pronto los médicos te dicen, no, no vas a tener hijos y te lanzan unas bombas increíbles que tienes que procesar emocionalmente. Entonces, para mí, prepararme antes que nada emocionalmente para poder recibirlo, sanar algunas cosas del pasado que seguramente harían algún efecto en mi maternidad y tuve que solucionarlas. Creo que eso sería lo ideal o lo más sano, ¿no? Que si tenemos algún recoveco por ahí guardado, pues solucionarlo antes de. Eso yo considero que sería lo ideal. Y otra forma en cómo yo me preparé para la maternidad, híjole, más bien creo que la vida me preparó a mí. Ok, No estaba en mis planes tener un hijo con una condición atípica, ¿no? Yo creo que todos como papás, como mamás, aspiramos y deseamos que nuestros hijos tengan todo lo que necesitan, todo lo que ellos pueden, ¿cómo decirlo? Que estén completos, ¿no? En todos los sentidos, físicamente, emocionalmente, mentalmente, para que ellos puedan tener un goce, un disfrute real de la vida. Entonces, pues yo creo que a mí la vida me preparó. Yo pues salí de la carrera de psicología y empecé a trabajar en educación especial hace ya 11, 12 años y directamente a centros de atención múltiple, conocí también los servicios de USAER y actualmente mi labor o mi función es en la parte académica de educación especial, pero a nivel regional. Entonces, como que poco a poco la vida me fue preparando, pero finalmente, en realidad nunca estamos preparados para recibir el diagnóstico de un hijo. La maternidad puede ser algo muy hermoso, pero también te puede ubicar de una manera tan abrupta que no te lo esperas, ¿no? Son historias o son momentos en la vida que te cambian por completo. La maternidad para mí es algo maravilloso. Ahora que tuve la oportunidad de poder prepararme emocionalmente, laboralmente, familiarmente para poder recibir a mi hijo, creo que me siento hasta hoy satisfecha porque creo que mi hijo está en un buen lugar. Ok. Tú nos compartías hace un momento que efectivamente, pese a estar de alguna manera inmersa en el ámbito de educación especial, realmente nunca lo visualizas como algo real o cercano a ti, ¿no? Pues lo ¿No? trabajamos, estamos de cerca, conocemos, podemos diferenciar, tal vez dominamos la teoría, ¿no? De, es esto, esto y esto. Y entonces la vida a veces nos da sorpresas, ¿no? Y te Sí. da la posibilidad de reconocerlo y de afrontarlo desde otro ámbito, desde otra perspectiva. Y eso, por supuesto, genera cambios. Tú decías, pues me he preparado tanto profesional como personalmente y, por supuesto, en el ámbito familiar, pues también trastoca, ¿no? Impacta hasta cierto punto la llegada de un integrante de la familia que, como bien decías, en algún momento quizá no considerábamos o no imaginábamos que pudiera ser posible, ¿no? Su llegada. Sin embargo, cuando se da, ¿no? Y pues bueno, este bebé es acogido por ti, por tu familia. Entiendo, además de lo que hemos compartido tú y yo, que durante los primeros meses no había realmente una diferencia específica, ¿no? Entre un proceso de desarrollo de un bebito que no presenta la condición a un bebé que sí pudiera tener por ahí ciertos rasgos, ¿no? Y quizá me atrevería a decir que no necesariamente es 1 o 2 meses, sino un periodo de meses, los primeros tal vez, en donde no tienes la posibilidad realmente de identificar cuáles son esas características. ¿Cómo te fue con eso? Pues fíjate que, bueno, cuando Luciano nació, la verdad es que pues todo era
miel sobre hojuelas, ¿no? Todo era maravilloso. No hubo nada que me hiciera sospechar a mí que había algo raro, al menos no en sus primeros meses de vida. Yo los disfruté muchísimo toda la etapa, incluso del embarazo. Fue un proceso, una etapa maravillosa, en donde me sentí muy feliz, en donde me sentí muy acogida por amigos, por mi familia, por todo el mundo, ¿no? Por el papá de mi niño. La verdad es que todo en ese tiempo fue algo muy bonito. Y cuando nació, pues no se diga, ¿no? La verdad es que, pues te cambia la perspectiva, te cambia la vida, incluso el sueño, jamás vuelves a dormir igual. Pero en los primeros meses yo jamás noté algo que pudiera decirme, algo está pasando, ¿no? Como tal vez en otras condiciones. Uh-huh. Si yo hago un recuento ya de algunos meses posteriores, o sea, ya después de que tengo el diagnóstico y todo, yo empiezo a recordar su desarrollo de los primeros meses de vida, más o menos como a los 6, 7 meses. Yo me doy cuenta que Luciano movía sus manitas, ¿no? Uh-huh. Hacía esto. Como el previo al aleteo en algún momento. Sí, y yo pensé que era una situación que se iba a quitar con el tiempo. Yo esperaba que así fuera. Después Luciano, como a los 10 meses, 11 meses, dijo mamá por primera vez, empezó a decir mamá, mamá. Y pues yo dije, no, pues ya va a hablar, ¿no? Ya va a hablar, ya va a empezar. Su primera palabra fue papá, como la de muchos bebés. Pero bueno, el hecho es que empezó a hablar a los 10, 11 meses, empezó a decir sus primeras palabras, pero después dejó de hablar, dejó de repetir o de decir esas palabras que ya decía, ¿no? De hecho no fueron muchas, solamente fue mamá y papá, fue lo único que él dijo. Yo esperaba que con el tiempo empezara a decir leche, agua, y, ¿no? Clásico de todos los bebés. Ajá, pero no, solamente dijo papá y mamá a los 10 meses y después ya jamás volvimos a escuchar una palabra de él. Y pasó bastante tiempo, pero en el primer etapa del desarrollo de los 0 a los 12 meses, yo no vi ninguna dificultad. Yo pensé que era parte de madurar, de crecer, e incluso caminó justo al año empezó a caminar, y y pues yo veía todo en él era perfecto, no veía alguna complicación. Y a partir de qué momento, es decir, tú notas que en estos meses, ¿no? Él ya empieza a emitir palabras y de repente, súbitamente, se van, ¿no? Desaparecen. Esto en la parte de comunicación. Uh-huh. A partir de ese momento en el que tú descubres o identificas que, bueno, ¿y a dónde están las palabras, no? ¿Qué sucedió? Empiezas a cuestionarte un poco acerca de qué está pasando con él, o dices, como la mayoría de los casos, ¿no? Bueno, pues conforme va a avanzar los meses, seguramente pues va a regresar, vamos a estimularlo, le vamos a estar repitiendo, a lo mejor porque todo el mundo lo cuidamos, lo consentimos, y pues más adelante se va a dar solito. Uh-huh. Sí, pues sí, de hecho, es que yo me empecé a dar cuenta en una ocasión, platicaba con una amiga y ella me decía, es que ¿qué crees? Que mi niña tiene estos problemas en la comunicación, ¿no? Y yo decía, ay, Luciano también. Y ella me decía, es que mi niña hace esto. Y yo, Luciano también, ¿no? Uh-huh. Y ella fue la primera amiga que me compartió y me dijo, ¿sabes qué? Yo estoy llevando a mi niña a terapia con esta especialista. ¿Por qué no te das una vuelta? Porque coincidíamos en varias cosas del desarrollo de nuestros hijos. De hecho, su hija es un poquito más grande que Luciano. Ok. Pero yo veía reflejado en ella, o sea, en lo que ella me decía, veía reflejado a Luciano. Y decía, pues sí, su hija está en terapia, entonces yo tengo que hacer algo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque no quiero esperarme a que algo suceda y que yo no haya actuado, yo no haya hecho algo. Uh-huh. Y entonces ahí empezó una lucha bien fuerte,
incluso con mi familia, porque pues no faltaba quien me dijera que yo veía cosas donde no las sabía, ¿no? Pero yo veía y sentía que algo no estaba bien. Como que algo dentro de tu mismo corazón te decía, hay una Sí, situación. Es como un foquito interno que te dice, hay algo, ¿no? Hay algo que no sí, sabemos así qué es. es, pero que tú tienes esa sensación interna de que necesariamente requieres saber de qué va o hacia dónde está esa situación. Así es. Fíjate que yo, por ejemplo, mis papás, mi esposo me decía, déjalo, que madure, relájate, ¿no? Todos me decían eso. Y yo les dije, a ver, yo necesito saber, necesito llevarlo con la terapeuta y que ella me diga, ¿no? Que ella me diga a mí si mi hijo requiere de algún tipo de atención, se la voy a dar. Y si me dice que mi hijo está en perfectas condiciones, yo me doy por bien servida y adelante con su desarrollo común como cualquier niño. Pero déjenme quitarme esa espinita porque a mí me estaba ya preocupando bastante. Yo veía en él algunos rasgos de autismo. Ese fue mi primer impresión que yo tenía en mi cabeza. Y dije, es que esto parece autismo, porque bueno, tenía la fortuna de haber trabajado con niños con autismo. Y eso a mí me abrió el panorama y me dejó ver cosas en donde a lo mejor nadie más veía, ¿no? Entonces, es ahí donde yo digo, la vida me preparó para ese momento. Para tener esos elementos, porque en tu caso tuviste tal vez esa posibilidad de primer Así contacto, es. aunque sea a nivel externo, con población distinta, que en muchas ocasiones la mayoría de padres que pueden tener presencia de un integrante con esta condición en su familia, pues tal vez es la primera ocasión, ¿no? Que Sí. a través de su pequeño, de su pequeña, pueden visualizarlo o pueden considerar que están identificando ese tipo de características porque quizá hace algunos años no era tan difundido, tan socialmente difundido como ahora, ¿no? Claro, Cuando, claro, cuando claro. cuentas esto de, yo le empiezo a identificar ciertos rasgos, más o menos qué edad tenía Luciano. Como 1 año, 3 meses. Un Ok. año, 3 meses, más o menos. Ujú. Y ya después, cuando ya me dan el diagnóstico, yo regresaba en el tiempo y a ver en qué momento yo veía, en el transcurso del tiempo, en qué momento yo empezaría a recordar en qué momento Luciano empezó a dejar de ser Luciano, porque su desarrollo del 0 a 1 año, las sonrisas, los juegos, todo La, estuvo la presente. vista, ¿no? Todo, El la mirarte. Yo recuerdo vista, que me compartías eso, ¿no? De, es que sí, a veces le hablo o yo le hablaba y había como una especie de complicidad entre nosotros y de repente dejó de hacerlo, ¿no? así es, así es. Sí, de hecho yo tenía un juego con él que era como un pájaro, y yo hacía un Ujú. ruido así fuerte como de pájaro, y él me volteaba a ver y me contestaba, Ok, me ajá, contestaba, y eso fue pues como a los 9, 10 meses, ¿no? ya. A Y, partir y de esto, ajá, ajá. sí, sí, cuéntanos, amiga. No, no, dime. En este tiempo del año 3 meses que nos decías, bueno, como que yo ya le empezaba a identificar características peculiares, ¿no? Y que desde Sí, lo que yo había visto en mi parte profesional decía, como que se va encajando a este cuadro, ¿no? Como que va teniendo esos tintes, pero no estoy segura, ¿no? Porque, sí, claro. por supuesto, sí que la sensación, esto que nos contabas al principio, ¿no? Luciano ha sido un niño muy deseado y no solo por ti, sino por toda tu familia, ¿no? Durante mucho tiempo, que también nos Sí, compartías. Entonces, creo que había esa dualidad, ¿no? De decir, sí tiene como estas características, pero posiblemente no, ¿no? Entonces, eh, empieza esta búsqueda con algún especialista para sí, que fíjate se que puedan precisar esas características. sí, yo lo primero que hice fue llevar a Luciano con esta terapeuta que te comento, se llama Patricia de la Mora, muy buena doctora, y ella me dijo, lo voy a evaluar y al final de mi evaluación te voy a dar mi impresión diagnóstica.
Si yo requiero de la aportación de un especialista, como un neurólogo pediatra, te lo voy a decir. Si es algo que yo puedo atender en mi consultorio o en mi gimnasio, sin problema lo atiendo, pero si requiere de una valoración específica, te lo voy a decir. Yo creo que fue el tiempo más largo de mi vida esperar esa impresión diagnóstica de ella, ¿no? Cuando sale de la evaluación y me dice, ¿sabes qué? Pues sí requerimos de la evaluación de un neurólogo pediatra. Mi impresión diagnóstica es trastorno del espectro autista. Obviamente eso confirmó todas mis sospechas, porque ya no era solamente mi impresión, sino ya era de otra doctora, ¿no? Todavía fue la situación de llevarlo con el neurólogo para que lo evaluara y que nos diera un documento, porque eso es, un documento en donde te dice, tu hijo tiene esto. Y para esto, la verdad es que le sufrimos bastante, porque el primer neurólogo que visitamos, no, el diagnóstico que nos dio fue terrible, ¿no? Terrible. Era un niño de un año y medio, y me dijo que tenía trastorno por déficit de atención, trastorno negativista desafiante y trastorno generalizado del desarrollo. Con mucho respeto para el doctor, pero dije, algo está mal porque... Mucha confusión, ¿no? ¿Cómo puede tener tantas cosas siendo tan pequeño? Y fíjate que ese día fue algo bien raro, porque lo llevamos al doctor y el doctor nos hizo esperar horas para atendernos. Estábamos en la sala de espera, pero de verdad esperamos como 3 horas. Para el final de la noche, porque fuimos los últimos en pasar con él, Luciano ya estaba sumamente desesperado y gritaba por todo, por todo. Entonces yo creo que a partir de ahí el doctor, dijo, también que lo escuchaba gritar, claro que lo escuchaba gritar, me dijo, no, pues es negativista desafiante. Y yo, espérame. Entonces, yo no me quedé conforme con el diagnóstico, lo medicó horriblemente, le mandó muchísimo medicamento, y que ese es otro tema, ¿no? La cuestión de medicar o no a los niños. Y decidimos, hablé nuevamente con la doctora Patricia de la Mora y le dije, mira, yo no estoy conforme con este diagnóstico, no me parece el más acertado, déjame buscar otra opción. Me da el teléfono de otro neurólogo pediatra muy bueno, y aquí creo que influyó mucho más mi aceptación, porque el diagnóstico que nos da es autismo nivel 3, que es el más severo, ¿no? Y yo veía a Luciano jugar, yo veía a Luciano, sí interactuaba, pero no nos miraba a los ojos. O sea, de verdad, para ese entonces sí estaba bastante ausente. Sí era otro niño, ¿no? Que le hablabas y no volteaba. O sea, no éramos de su interés nadie en la familia, ¿no? Él jugaba solito, se hincaba, no pedía ayuda. Entonces, cuando el doctor, el nuevo neurólogo lo evalúa, y lo evaluó con un nivel 3, yo dije, ay no, ¿cómo nivel 3, no? Pero para mí, lo más importante de ese diagnóstico o de esa reunión con ese doctor fue lo que a mí me dijo. Y lo tengo grabado en mi mente como no tienes idea. Las palabras del neurólogo fueron, él está en este momento en nivel 3. Dependerá de ustedes que él vaya escalando al nivel 2, incluso al nivel 1, pero todo eso va a depender de la terapia, la estimulación y el trabajo que ustedes hagan con él. Si ustedes no hacen nada con él, él va a continuar el resto de su vida con el nivel 3 de autismo. Y eso para mí fueron palabras, híjole, que marcaron por completo en mi vida como mamá. Porque a partir de ahí empezamos a buscar las mejores opciones para Luciano. Regresé con la doctora Patricia de la Mora y él lo siguió atendiendo durante un buen tiempo. La verdad es que iba 4 veces por semana con ella a terapia de lenguaje, terapia ocupacional, terapia de conducta, iba a equinoterapia. Entonces, era un chiquito bien estimulado, ¿no? Bien, lo trabajamos bastante. Sí, pero claro, porque las palabras incluso del médico eran como un desafío, ¿no? Sí, depende de ti.
Sí, ¿no? claro, así como de, bueno, y ahora lo que sigue me corresponde a mí y entonces infiero desde tu corazón y todo tu interior es, pues tengo que darlo todo, como sea, tengo que darlo todo, ¿no? Y nos compartes esto Así de que, es. bueno, iba a una terapia, a otra terapia, buscando que tuviera pues la mejor estimulación, el mejor proceso de desarrollo y que este nivel 3 pues en algún momento dejara de ser un nivel 3. Así es. Así es. Y fíjate que después de eso, y de porque obviamente yo en ese momento era tan crítica la situación emocional por la que yo estaba Ujú. pasando, que también dije, no, este amigo está loco, ¿no? Sí. Este neurólogo tampoco sabe de lo que habla, y era una negación. O sea, realmente yo ahora reconozco que yo estaba negada a escuchar un diagnóstico, sabía que era autismo, pero me negaba a que fuera un autismo tan severo. Entonces, pues lo que yo hice fue, dije, a ver, ya sé que es autismo, no quiero saber el nivel, mejor me pongo a trabajar. Ok. Y fue lo que empecé a hacer. Incluso en la etapa más crítica del duelo, yo era llorando y trabajando con él. Ese era mi lema, llorando y trabajando, porque no me podía detener. La vida de ese niño dependía de mis decisiones, dependía, porque incluso mis papás, la gente que estaba cercana a mí, aún con el diagnóstico, me decían, pero es que no está tan mal, ¿no? Mi esposo incluso decía, es que yo lo veo bien. Entonces yo sentía que toda la responsabilidad del proceso de Luciano recaía en mí. Y fue entonces cuando poco a poco yo me apoyé, y, o sea, mi familia siempre me apoyó, siempre, indiscutiblemente, siempre estuvieron ahí, pero la que siempre ha tomado las decisiones en este proceso he sido yo. A veces yo incluso decía, bendita ignorancia, porque no sabes lo que te espera, ¿no? Ujú. Y ellos pueden estar tranquilos y la preocupada y ocupada aquí soy yo. Pero definitivamente que sin ellos yo no hubiera logrado o no se hubiera logrado todo lo que hasta hoy hemos logrado. He tenido la fortuna de contar con una familia extraordinaria que nos apoya, que ha apoyado a mi hijo y me ha apoyado a mí, híjole, de una forma incondicional, ¿no? Mi mamá, mi papá, que bueno, falleció el año antepasado, y fíjate que él incluso se murió con la idea de que su nieto no tenía nada, ¿no? Ujú. Yo le decía, papi, es que mira, obsérvalo en su escuela con sus compañeros. Ay, sí, ¿verdad? Como que no pone atención, como que se distrae muy rápido. Le dije, pues es que es eso. Y como que él se negó mucho a aceptar que su nieto tenía autismo, pero al final de cuentas, cuando yo le pedía que estuviera ahí, estaba, ¿no? Que era lo Ok. importante. Ujú. Uh -huh. Eh, y después del diagnóstico, después de que dices, busqué una primera opinión, una segunda opinión, una tercera opinión, y sabes, es natural, ¿no? Tú decías, parte de mi Sí, duelo decía, pues es que ya lo tengo en A, en B y en C, y todos coinciden, pero no es así, ¿no? Que como tú bien decías, la etapa de negación del duelo parental, pues implica esa, esa situación, ¿no? De alguna manera colocarte en ese momento y después tal vez con la información, conforme lo vas observando día a día, conforme vas sabiendo mucho más acerca de la condición, de metodologías, de estrategias, creo que eso va ayudando un poco a que esa sensación de angustia o de no aceptación vaya disminuyendo poco a poco. sí, fíjate que ya más adelante, yo dejé de buscar respuestas, ¿no? Porque yo creo que a todos los padres nos pasa. Yo quiero una respuesta que me digan que tiene, Ujú. pero específica. Yo buscaba una respuesta específica, pero aparte que me convenciera, ¿no? Para Ujú. acabarla. Aparte que me convenciera a mí. Y ahora lo veo, te lo repito, yo lo veía más como una falta de humildad de mi parte de aceptar que alguien ya me había dicho el diagnóstico, ¿no? Pero yo quería, es que es lógico, yo quería escuchar lo que yo quería, ¿no? Y para salir
ese error, de ese bache, la verdad es que cuesta mucho trabajo. Y dejé los diagnósticos por la paz, dije, sé que mi hijo tiene autismo, lo tengo que trabajar yo para entenderlo, lo tengo que asimilar, que aceptar. Fueron momentos realmente duros, porque yo sabía lo que me afrontaba. Yo sabía por todo lo que tenía que pasar con él. Y de pronto, pues la mente catastrófica que te gana y dices, mi hijo, la vida va a lograr algo, ¿no? Uh-huh. Mi hijo jamás va a llegar a ser alguien. Mi hijo va a depender de mí toda la vida. Pero bueno, creo que es parte del proceso. Pero al final de cuentas, yo empecé a hacer cosas, cambiaron cosas en mí que las hacía pensando en él. Es decir, creo que a mí, y en este momento lo digo, el tener un hijo con una condición como el autismo, a mí en lo personal me cambió muchísimo, porque me volvió muy resiliente. Yo creo que el antes de Luciano y el después de Luciano es una mujer totalmente distinta, y creo que a partir de Luciano empecé a vivir. A partir de él empecé a vivir. Empecé a disfrutar cada detalle del entorno, una hormiga, una flor, un grillo, que tú los pasas desapercibidos, pero para ellos es algo maravilloso. Uh-huh. Y a partir de él, a partir de Luciano, yo empecé a disfrutar la vida. Sí, recuerdo que en alguna de las charlas que hemos tenido, incluso tú me compartías, ¿no? Es que mira, ya presta más atención a tal detalle. Y era como el gran festejo y me decías, yo sé que es muy sencillo, yo sé que es muy chiquito, pero de verdad no sabes qué logro ha sido, ¿no? Y cómo lo celebro y cómo estamos muy entusiasmados y se repite y se repite y se repite, pero lo está haciendo, ¿no? Cuando empezó incluso a tener estos juegos, Sí, permitiendo un poco más el contacto, ¿no? Por ahí de los 2 años y medio sí, que estuvimos compartiendo un tiempo y que justo en alguna de las pláticas llegaste y me dijiste eso de, mira el video, ¿no? Ya está con su primo, con su prima, y empezaba a tener a esta interactuar. interacción social, ajá, sí, 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 dime, no, dime. ajá, sí, a lo que voy es eso, de que tú decías, empecé a disfrutar como lo más sencillo, ¿no? Y creo que en ese sentido también te volviste una observadora demasiado detallada, ¿no? Tanto para Sí, él como lo que hacía y de alguna manera quizá lo que tú tenías que hacer para poder seguir estimulando o reforzando esas características que iban cambiando poco a poco en él. sí. Sí, fíjate que compartía precisamente hace unos días, compartía una publicación en mi Facebook, Ujú. en donde precisamente les decía que mi hijo empezó a decir sus primeras palabras después del diagnóstico como a los 3 años, ¿no? A los 3 años, y eran palabras aisladas. Recuerdo su Ujú. primer palabra que dijo fue cocodrilo, fue cocodrilo. Bueno, obviamente con sus problemas de articulación, ¿no? Decía coconino, pero para mí era lo más maravilloso. Yo amaba los cocodrilos porque ya había empezado a expresar palabras. Pero esta parte que tú refieres, en donde yo me volví muy observadora, creo que debería de ser en todos los padres, ¿no? Así debería de ser. No nada más porque mi hijo tenga una condición. Yo tuve que esmerarme tal vez un poquito más, porque pues él no me podía decir lo que él quería, lo que él sentía, qué le dolía. O sea, realmente en cuestión de comunicación estábamos hablando de un bebé, ¿no? Y yo empecé a notar en él ciertas conductas que a mí me llamaban mucho la atención. Y les decía precisamente en ese video que él empezaba a subir su piecito en un vagón de tren, y yo decía, y a lo mejor quiere patinar, ¿no? ¿Dónde lo vio? Le pregunté a la terapeuta y me dijo, es que aquí lo estimulamos con muchas cosas.
Y yo creo que lo más importante por el cual Luciano ha avanzado tanto es porque yo confío en él, porque yo no tengo miedo a lo que pase. El mayor miedo que yo he vivido, lo viví cuando me dieron el diagnóstico, y eso ya pasó. Ese tiempo, y eso espero que le quede claro a los papás, ese tiempo pasa. En algún punto tiene que pasar y lo tenemos que trabajar. Porque te puedes quedar estancado en ese duelo y te puedes quedar enojado con la vida, te puedes quedar deprimido, te puedes quedar en alguna etapa y no avanzas. Uh-huh. Entonces, creo que es importante que trabajemos ese proceso. Y yo empecé a no tener miedo a las cosas. Luciano, como muchos niños con autismo, pues no sienten tanto miedo a las alturas, no miden riesgos, pero a mí me ayudó mucho también mi forma de ser. Yo soy como muy aventada, muy arriesgada, y entonces yo decía, ¿quieres patinar? Pues órale, a patinar. Yo primero lo ponía en un tapetito para que no resbalaran los patines, pero él a mí me dio las lecciones más grandes. Sin hablarme, se puso los patines, empezó a patinar en el tapete y como que dijo, bueno, esto es lo que tengo que hacer. Le mostré videos en YouTube, mira, esto es lo que espero que hagas con esto, no más. Uh-huh. Entonces él, en un momento agarró, se bajó del tapete solito y le dije, no, súbete al tapete. Se bajó del tapete y empezó a patinar en el piso, ¿no? Obviamente con ayuda, pero rapidísimo, le agarró la onda a los patines y nos ha ido sorprendiendo poco a poco. Y cada vez que yo veo en él una necesidad de movimiento, una necesidad de ritmo, una necesidad de algo, busco alguna actividad que le brinde eso que él está buscando. Es por eso que ahora Luciano está en muchas actividades, y les decía que afortunadamente él ha accedido a todo lo que le hemos propuesto. Uh-huh. Le gusta todo lo que hacemos, porque aparte lo disfruta. Hemos tenido nuestros retos enormes, pero lo disfruta bastante. Y sí, creo que es parte de perderle el miedo a las cosas como papás. Esto, ¿sabes? Se empata un poquito con lo que Nadia hace algunas semanas junto con Luis compartían, y ella justo cerraba su charla acá en el canal diciendo que no se le tendría que tener miedo al diagnóstico, ¿no? Que más bien el diagnóstico en sí mismo da la posibilidad de iniciar un trabajo ya direccionado, ¿no? Y yo lo entiendo como tú no lo compartes, es como ya había completado un nivel que no sabía cómo jugar, ¿no? Y luego pasé al siguiente nivel a partir del diagnóstico, ¿no? Uh-huh. Tuve tanto ensayo y error al principio que ahora tengo el panorama mucho más claro y sé hacia dónde va. En tu caso, por ejemplo, decías algo que a mí me parece sumamente importante. Por un lado, que los padres, sin importar la condición que los hijos tengan, sean atípicos o no atípicos, la confianza que los padres le tengan a los hijos va a ser primordial, ¿no? Y que independientemente de cuál sea la condición que puedan estar presentando, la labor del padre es estar ahí, ¿no? Así Yo siempre lo he visualizado en papás que tienen hijos con alguna característica específica de discapacidad o condición de vida, que por supuesto tienen que recargarse en energía lo doble o lo triple que un papá de algún chico regular, por así decirlo, ¿no? Sin embargo, como bien decías, también hay situaciones en donde hay padres que prefieren no pasar el nivel, ¿no? Que se quedan en el diagnóstico y piensan que el juego ahí terminó. Claro. Y entonces... Ya no hay nada que hacer. Ajá, sí, y entonces vemos que hay chicos con esta condición o con cualquier otra discapacidad y que no tienen muchos avances, ¿no? Y a lo mejor como escuela o como centro de atención, pues puedes hacer mucha propuesta, mucho diseño, mucho de todo, y dices, es que el chico en la escuela o en el camp, pues ya ha avanzado, ¿no? Pero pasan las vacaciones y viene hacia abajo.
Y Sí. entonces resulta ser que tienes algún encuentro con padres de familia, alguna reunión, etc. Y descubres que hay padres que siguen instaurados en esta etapa que tú nos compartías, ¿no? En donde yo no quería que me dijeran el diagnóstico porque no sabía qué hacer con lo que me dijeran, ¿no? Y el Ujú. niño ya tiene 10 años, por ejemplo, y el Sí, claro. papá sigue fijando su atención en ese momento. Entonces, a mí me parece sumamente importante lo que tú nos compartes, de que desde tu experiencia cuadra muy bien lo que Nadia nos comentaba hace algunas semanas, ¿no? El diagnóstico es un punto de partida clave para empezar a trabajar de forma direccionada con ese niño, con los papás de ese niño, con la familia de ese niño y, ¿por qué no, con la escuela? Porque ese es un panorama que también tiene múltiples oportunidades. Tú nos decías, bueno, 2 años y medio, empezó a decir las palabras, a emitir sonido como tal, a empezar a controlarlo. Y pues viene la situación escolar. ¿Cómo te ha ido en ese ámbito? Pues, híjole, mira, esto de las escuelas es todo un tema. Pero antes de comentarte lo de las escuelas, sí Uh-huh, quisiera retomar un poquito en uh-huh, cuestión de, precisamente ahorita que nombraste a Nadia y a Luis, que me hiciste favor de presentarme, de contactarme con ellos, de uh-huh. Cutsi Autismo. De verdad que para mí, híjole, fue una luz en el camino, ¿no? Una luz en el camino, encontrarlos a ellos, que volvieran a hacer una verdadera evaluación de Luciano, hablando de diagnóstico, y a partir de ahí y con ellos aprendí que el diagnóstico no es el pronóstico de tu hijo. O sea, no te quedes con esa idea, justo lo que decías. El Uh-huh, diagnóstico puede ser uno, pero el pronóstico depende de ti como papá, uh-huh. todo lo que tú le brindes. Y no quedarse con esa idea. Los diagnósticos tampoco son estáticos. O sea, te pueden decir, y en ese momento Luis y Nadia, cuando evaluaron a Luciano, me decían, lo evaluaron y ya tenía un nivel 2 de autismo. Y yo le dije, entonces, ese doctor que me dijo que tenía nivel 3 estaba loco. Y me dijo, no, muy probablemente cuando lo evaluó, sí era nivel 3. Tenía un Con nivel 3. todo lo que tú has hecho, ya está en nivel 2. Dice, y me recuerdo que me dijeron, y solamente por el lenguaje no lo ubicamos en el nivel 1, solamente por el lenguaje. Entonces, siento que fueron los mejores años de mi vida invertidos esos 2 años que estuvimos en terapias, que era una tronadera de dedos por el dinero, porque pues iba todos los días a terapia particular, y entonces cuando nos dice, es nivel 2 y solamente por el lenguaje no está en el nivel 1, pero si lo desarrolla muy probablemente lo podamos ubicar en nivel 1, fue un Uh-huh. salto abismal. A lo mejor se comprende como 1, 2 y 3, pero en habilidades y en apoyos que los niños requieren es un mundo totalmente distinto. Entonces, para mí conocer a Nadia y a Luis, pues la verdad es que nos dio, híjole, otra expectativa de vida para él, ¿no? Uh-huh. Y con respecto a lo que me preguntas de la escuela, creo que es uno de los desafíos más grandes que hemos tenido como familia. Porque partimos de que como mamá, cuando tienes un hijo con alguna condición, Uh-huh. debes de conocer sus derechos, debes de conocer la normatividad. De verdad, papás que no conozcan los derechos de sus hijos, híjole, yo creo que todos deberíamos de conocer los derechos de nuestros hijos, todos los papás. Pero cuando tienes un hijo con una condición, pues te vuelve un poco más quisquilloso. ¿Tendrá derecho a salir en el festival o no? ¿Tendrá derecho al goce de la actividad de inglés que el resto de los compañeros o no? Y entonces cuando tú empiezas a empoderarte como mamá, como papá, Uh-huh. y empezar a leer y empezar a encontrar esas respuestas en la normatividad de nuestro país, te das cuenta que tu hijo tiene derecho a muchas cosas, al igual que el resto de los niños. Nosotros tuvimos una mala experiencia, que esta escuela dejaba a mi niño después de recreo, lo dejaba en el patio 2 horas, 2 horas y media, porque no entraba inglés, porque ¿para qué entraba inglés si no Si no hablaba tenía español? lenguaje, No ajá. tenía lenguaje. Uh-huh. Entonces,
era la comida y luego los niños entraban en inglés y Luciano no entraba. Y entonces yo decía, bueno, ¿y qué pasó todo este tiempo? ¿Qué hacían con él? Ujú. Y pues no, resultó que estaba en el patio, jugando, asoleándose, no sé si con supervisión de alguien o no. Y la verdad es que fue un choque para nosotros muy fuerte, porque tuvimos que aprender a defender a nuestro niño de cualquier situación, no solamente escolar, sino cualquier situación ante la vida. De verdad que ese evento, más que ahora reprocharlo, lo agradezco. Lo agradezco porque a mí me dio la oportunidad de ver todo lo que puede pasar en una escuela. Y lo digo con respeto, porque yo también trabajo para el sistema educativo y no es meterme un autogol, no. Creo que como papás, siempre en donde estén tus hijos, tienes que poner mucha atención en cómo están siendo atendidos, siempre, y preguntar, jamás te quedes con una duda, jamás te quedes con una incertidumbre de, ¿estarán haciendo esto? ¿Estará pasando esto? No, pregunta. A ver, maestra, ¿qué pasó con este tiempo? Maestra, ¿qué están haciendo en estos espacios con él? ¿Qué ajustes están realizando? Híjole, de verdad que estas experiencias de vida en cuestión de la escolarización sí te marcan porque empiezas ya a notar en otros centros, en otras escuelas, empiezas a ser más hábil como papá. Y Ujú. no hábil me refiero a que estés todo el tiempo sobre el maestro, ¿no? Maestro, o marcándole sus errores, no. Pero yo creo que es muy importante que exista una excelente relación entre el maestro y el papá. Para mí eso es fundamental. Si no existe una buena relación entre maestro y papá, pues con qué seguridad te acercas a preguntar cómo están haciendo en tal o cual actividad, ¿no? Para apoyar a tu hijo específicamente. Ujú. Entonces, esto de la escolarización sí nos ha costado mucho trabajo. Eh, de pronto encontramos espacios en donde al parecer ya las cosas van mejorando y por una u otra cosa, incluso cuestiones personales, se tiene que abortar de esa escuela, ¿no? Entonces, yo creo que la escolarización, hablar de ese tema será como cuando Luciano ya vaya como en la secundaria y, y, este, y decir, bueno, mi experiencia fue buena o no, porque apenas tiene 4 años, va a cumplir 5, y ha estado en buenas escuelas, obviamente su guardería lo querían muchísimo, pero lo que yo te puedo decir es que Luciano ha tenido la suerte de que todas sus maestras lo han querido muchísimo, y a la fecha tengo comunicación con casi todas, ¿no? Y Ujú. siempre me preguntan por él. Entonces creo que es un niño que nació con estrella, pero sí es un tema de la escuela, es un tema complejo, pero yo creo que lo principal es que como mamá te empoderes y conozcas los derechos de tus hijos, nada más, Claro, ¿no? en este sentido, a mí sí me gustaría puntualizar un poco que independientemente de que sea un sector educativo privado o público, sin importar la condición del chico, se le tiene que dar un servicio de calidad, ¿no? Tanto, Así es. tanto al alumno como a la familia del alumno, ¿no? Tú decías, la relación con el docente es importante, yo creo que sí, pero quizá lo primordial de esa relación tiene que ver con la comunicación. Mientras más comunicación haya entre el docente y la familia, pues más nutrido puede ser el trabajo y el resultado de Así ese es. trabajo con el niño, ¿no? Y yo creo que acá sí podríamos hacer una invitación a muchas de las personas que nos están visualizando el día de hoy, a quienes agradezco, por supuesto, que nos estén brindando su tiempo y su escucha, y que muchas de las personas que están por acá también tienen cierto contacto con el ámbito educativo, ¿no? Y que está también dentro de cada uno de los actores de los que formamos parte en este sector, el hacer la diferencia, ¿no? Por ahí veía una pregunta rápidamente y decía, ¿cómo ha sido su desenvolvimiento dentro y fuera de la escuela? Y podríamos hablar de muchas características del comportamiento de Luciano, porque por supuesto en casa tiene unas figuras que en la escuela no y viceversa, y eso sin duda altera o modifica su comportamiento. Lo interesante acá es que dentro de todo
él pueda regularse, tanto en un ámbito como en el otro, y eso no depende Sí, necesariamente de ti como mamá, sino de todo el entorno que acoge al niño y que lo hace sentir en confianza en casa y que entiende que si hace la rabieta, pues hay una metodología, hay una forma en la que pueda estarse regulando, ¿no? Y no con este distanciamiento, y no con este alejamiento, no con este rechazo, que en muchas ocasiones, tal vez por falta de información, por comodidad del centro, por un sinnúmero de situaciones, puedan estarse presentando este tipo de trato, ¿no? Entonces la invitación sería a que todos los profesionales que de alguna forma están inmiscuidos en el ámbito educativo, pues tengan esta posibilidad o esta pequeña intención y atención de informarse un poco acerca de las condiciones de los chicos, ¿no? así El es. conocimiento, yo lo he dicho en otras ocasiones, atempera la angustia. Si yo sé de qué va, cómo va, qué es lo que estoy identificando, entonces dejo de empezar a dudar no del niño, sino de mí mismo porque no sé cómo afrontarlo. Soy yo la que no tiene esas herramientas en este momento y entonces Así es. requiero capacitarme, requiero estudiar, requiero especializarme para poderle dar un servicio, ya sea dentro o fuera de la escuela, pues con la mejor calidad posible. Sí, fíjate que creo que tocas un punto muy, muy importante que es la profesionalización de los maestros. Eh, en este trayecto y en estos pocos años que tenemos, eh, como responsables de nuestro hijo y con el tipo de, bueno, compartiendo con tantas maestras que también ha tenido, sí te encuentras personas muy comprometidas, ¿no? Ujú. Personas muy comprometidas que de pronto dicen, es que yo no sabía nada de autismo y entonces mejor me fortalezco, me especializo, busco cursos, porque yo necesito atenderlo a él. Sé que al resto también, pero él necesita de mi atención muy específica. Y Ujú. también hay maestros que definitivamente pues no tienen tanto interés por esta parte, pero creo que es una responsabilidad como maestro, cuando estás frente a un grupo, de darle atención a todos tus alumnos. No Ujú. puedes negarte a una atención porque finalmente esa es la finalidad de tu trabajo, ¿no? Brindar un servicio educativo a los niños y que sea un servicio funcional, que sea de calidad, que sea de excelencia, ahora como lo menciona la normatividad, Ujú. pero sí es muy importante que esta parte sea eh, que la reconozca el docente, que él Claro. tiene la necesidad porque el niño está llegando a su aula. Ujú. Entonces, pues en ese sentido, pues como tú lo haces, igual invitar a los maestros, ¿no? Porque yo siempre hacía la broma, Luciano es un chico muy, muy activo, muy activo. No podría decirte que caería en la hiperactividad, pero casi está rayando, está rayando. Entonces, él requiere de muchas Tiene actividades una constantes, pizca. una pizca resulta hiperactivo. Pero Luciano es muy regulable y más que estamos compartiendo, estamos atendiéndolo nosotros en un centro, en una unidad profesional de apoyo a la conducta, porque de toda su condición, que es un gran espectro de muchas características, Ujú. la conducta de Luciano es la que, en donde tenemos ahí el desafío más grande, en donde requerimos de mayor apoyo. Y entonces hemos decidido que él formara parte de este centro, en donde él ha recibido una atención pues muy específica para él y nosotros como papás estamos aprendiendo. El hecho de que yo tenga un trayecto formativo y laboral como psicóloga y trabajando para educación especial no me da las herramientas para trabajarlo como mamá, eso que quede claro. Tener un hijo es muy distinto porque intervienen emociones, intervienen sentimientos, interviene un duelo y Claro. entonces pues tu respuesta no es la misma que cuando yo era yo maestra de un CAM, ¿no? No es la misma. Entonces, pues estamos recibiendo apoyo, incluso como familia por parte de UPAC, en donde realmente Luciano, híjole, hoy me impresionó, ¿no? Hoy tuvimos una videollamada con el maestro
y nos decía, es que tiene que aplicar esta estrategia, esta. Dije, a ver, lo voy a hacer. Y hombre, de verdad que es increíble lo que un poco de disciplina como papás puede hacer, ¿no? Porque aquí la disciplina para ti, no para él. Tú tienes que aprender. Y algo, fíjate, que a mí me quedó muy marcado en un momento con otro doctor que de la escuela en donde estaba inscrito Luciano nos decía, y creo que esto es muy importante, el especialista en el diagnóstico de tu hijo vas a ser tu mamá, vas a ser tu papá. ¿Por qué? Porque la vida, la convivencia y las necesidades te van a obligar a leer, te van a obligar a investigar, te van a obligar a tú irte formando y al final de los años tal vez te vas a volver un experto en el tema. Por el momento es tiempo de nutrirte, de leer, de investigar, de colaborar con otras personas y en ese sentido yo creo que nosotros hemos sido muy bendecidos porque estamos rodeados de gente maravillosa que ha aportado muchísimo a la vida de Luciano, incluida, por supuesto, tú, que has estado al pendiente desde que nos volvimos a encontrar, has estado muy al pendiente de Luciano y has visto su crecimiento. Y gracias a mucha gente que está con nosotros. De verdad que algo importante son que como padres de un hijo con alguna condición, la que sea, tienes que hacer redes de apoyo. Eso es fundamental, que te apoyes de alguien que ha vivido la misma situación que tú, que ha pasado por lo mismo que tú, que entiende tu idioma y cuando dices es que no aguanto sus berrinches, te entienda de lo que estás hablando. Entonces, definitivamente las redes de apoyo entre padres de familia es muy importante. Ok, por acá veía otra pregunta y decía, ¿cuáles son las recomendaciones para nosotros que nos estamos formando como docentes de la licenciatura en educación inclusiva? No sé si quieras tener alguna aportación respecto a ello. Pues yo creo que ya de alguna forma lo estuvimos comentando, ¿no? Yo creo que la profesionalización docente es fundamental. O sea, necesitas prepararte y más si estás trabajando, estás formándote para ser licenciado en educación inclusiva. Creo que es de las primeras generaciones que saldrán en esta carrera y me parece muy atinado por parte de las autoridades educativas que hayan podido conformar esta licenciatura, porque se necesita. ¿Por qué? Porque es necesario empezar a distinguir, hacer esa distinción entre la educación especial y la educación inclusiva. Necesitamos empezar a ver que esos derechos de los que hablábamos hace un ratito son derechos para todos los niños, no solamente para los niños que tengan alguna condición o solamente para el grueso del grupo, sino que tendremos que aprender a convivir con la diversidad y a fortalecernos de esa diversidad. Entonces, pues yo quisiera más ver, no sé, a lo mejor para yo poder dar mi opinión con respecto a la licenciatura en educación inclusiva, me gustaría ver a lo mejor el mapa curricular y ver qué están trabajando, ¿no? Claro. Y ver qué están trabajando y qué se puede fortalecer. Sí. Pero muy atinada esa licenciatura, de verdad, muy bien. Yo coincido contigo en que es necesario, ¿no? Se ha hecho necesaria la creación de este tipo de licenciaturas y este tipo de formación. Sin embargo, también creo que esos profesionales que en este momento están en formación tienen un reto y un desafío muy grande, ¿no? Que es, primero, trabajar en sí mismos para cambiar ese chip, ¿no? De cuestión sociocultural ante la población con características específicas, con alguna discapacidad, con alguna condición. Y segundo, pues tener que estarse actualizando y estudiar constantemente, ¿no? En referencia a toda la información que rodea a esta población vulnerable de alguna forma y que afortunadamente la ciencia, los estudios están haciendo, ¿no? Ya lo ven como un aspecto importante que siempre lo ha sido, pero que antes no se reconocía tanto. Y se está haciendo investigación y se está teniendo avance y se crean nuevas metodologías y se han implementado estrategias diferentes. Y entonces yo creo que ahí uno de los desafíos importantes es que estos chicos que ahorita están en formación
tengan conciencia hasta cierto punto que su licenciatura implica una actualización constante, porque yo Así estoy es. segura que las estrategias que en este momento, en el 2020, tenemos para la condición de autismo, dentro de 10 años van a ser muchas más y de diferentes características. Entonces, Así es. es importante que quizá ellos lo tengan presente, ¿no? Sí, sí, así es, amiga. Bien, por acá Ari Vargas, que pues Ajá. es una compañera también, nos preguntaba si consideramos que el autismo tiene un origen o una causa más sociofamiliar o congénita. No sé si quieras dar una respuesta a ello. Pues yo creo que todavía se están haciendo investigaciones al respecto. Uh -huh. Eh, más yo, si se pudiera a lo mejor generar algunos síntomas del autismo cuando se tiene alguna situación como la comenta Ari, por alguna situación familiar, más bien creo que puede desencadenar algunos síntomas del autismo. Okay. Pero no considero que sea una cuestión social, porque la familia es una cuestión social, la que desencadene el trastorno del espectro autista. Hay muchas investigaciones, desde todavía hay quienes insisten en que las vacunas, ¿no? Yo te pudiera dar mi opinión con las vacunas, porque yo pasé por una situación complicada cuando le puse justo la vacuna del año. Luciano estuvo 7 días con fiebre. Y entonces yo me preocupé mucho y luego viene toda esta sintomatología Y tú y dices, entonces la yo sí vacuna. llegué a pensar que Ajá, eran las vacunas, sí, ¿no? claro. Ajá. Y he leído gran cantidad de aportaciones de padres en donde afirman que las vacunas es el problema, pero justamente con Nadia y Luis compartíamos que es más una cuestión genética. Sí. No sabemos de dónde Uh venga, -huh. todavía no hay estudios que nos digan de aquí viene el autismo y te va a tocar a ti o le va a tocar a tal persona, ¿no? O se da por esta situación de, como se decía hace muchos años, que era por tener una madre fríamente emocional. Congelador, dice Nadia. Imagínate yo así toda. Una madre Y un refrigerador. padre intelectual. Ajá. Ajá, entonces, que esa combinación era justamente la que embonaba perfecto para que se diera esta condición. Pero no, realmente es que hay muchas investigaciones al respecto todavía y platicábamos con Nadia y Luis que todavía hay quienes, bueno, están pidiendo, ¿no? La donación de su cerebro para el estudio. O sea, imagínate, estamos todavía, yo creo que muy Sí. alejados de encontrar una respuesta porque es una condición que tiene, como es precisamente un espectro, son muchísimos síntomas y que pueden estar presentes unos, Filtros. pueden estar presentes unos en un niño, otros en otro niño, o sea, no vas a encontrar dos niños con autismo iguales, eso es definitivo. Y pues finalmente también es cierto, ¿no? Hay familias que tienen 2, 3 hijos todos con autismo, gemelos que tienen autismo. Algo que les quiero compartir lo comparto con mucho respeto y discreción. Discreción, estamos en las redes sociales, pero no digo nombres. Me compartían que en algún punto nació un pequeñito, ¿no? Nació un pequeñito con autismo y entonces la mamá le decía al papá que por su culpa el niño había nacido con esa condición. Obviamente, pues tanta discusión, tanta situación familiar hace que ellos se separen. Ella se vuelve a casar, tiene otra hija y nace con autismo. Entonces, pues nada está escrito Papá. en el tema del autismo. Sí. ¿Mandé? Y así de, pues no era el papá quizá, ¿no? Y No, justo esto y que, es una cuestión genética. ajá, es justo a lo que voy. En esa charla que tuvimos con Nadia y con Luis, en pro del 2 de abril, que fue el Día Internacional de la Concienciación del Autismo, porque además ellos me corrigieron el término, eh, decían que finalmente lo que la ciencia dice actualmente es que tiene un origen congénito, que es multicausal, es decir, no hay un solo factor determinante, pero sí una gama de ciertas características y alteraciones en el sistema nervioso
que pueden estarnos dando indicación y que esto se deriva un poco de la neuropsicología y del boom que ha tenido en los últimos años y que muy seguramente tendrá en los futuros años, porque están haciendo grandes hallazgos, no solamente para esta condición, sino para muchos de los padecimientos mentales, ¿no? Y también para población con discapacidad. Nos dicen por aquí que qué tipo de maestría recomendamos para la atención de chicos con TEA, porque es una maestra de arte y bueno, tiene la necesidad de especializarse. ¿Tienes algún comentario respecto a esto? Sí, no tengo claro ahorita el dato de qué escuelas ofertan la maestría en educación especial, pero sí lo hay. Puedo leer el comentario que pone la maestra Yasmín y dice que es para niños de CAM. Entonces sí es importante que buscar una maestría en educación especial que nos pudiera dar un panorama general de la atención a todas las discapacidades y sobre todo discapacidades múltiples y severas, ¿no? Como se maneja en CAM. Claro. Entonces, yo no tengo el dato, pero lo investigamos y se lo mandamos. Sí, por supuesto. Si yo tienes... tengo conocimiento de algunas instancias y yo sí quisiera dejar acá un comentario que ojalá, y desde el fondo de mi corazón deseo que no haya una mala interpretación hacia eso, pero desafortunadamente por este boom social de mirar a la población con discapacidad, se han aperturado u ofertado programas de baja calidad educativa, en el sentido de que te ofrecen como pues toda la gama, ¿no? Y realmente no te dan información de toda la gama de esa población, ¿no? En donde quizás son de tiempos muy cortos o de pronto vemos algún curso o algún diplomado de 40 horas y dice, no, pues ya vas a ser especialista en esto. No, no es cierto. La formación, por supuesto, es indispensable, el conocimiento es poder, sin duda, pero de nada te sirve tener muchísimo conocimiento si no lo aplicas y mejor aún si no sabes cómo aplicarlo. ¿Mm? Entonces, independientemente de cuál sea la instancia que encuentren o consideren para especializarse o para estudiar una maestría, creo que es importante, como tú bien decías, primero ver el plan de estudios, ¿no? ¿Qué me van a enseñar? Y segundo, ¿quién me lo va a enseñar? Porque pueden tal vez, por poner un ejemplo, ¿no? Pueden invitarnos a nosotras dos, pero yo no soy todóloga de las discapacidades, ¿no? Y tú ahora tienes mucho conocimiento respecto al autismo y quizá podría ser un perfil ideal, ¿no? Desde tu experiencia de vida, pero falta la experiencia profesional. Claro. Entonces, es importante que independientemente, insisto, de dónde se busque hacer esa especialización, dos condiciones específicas. Mirar qué me van a enseñar y dos, quién me lo va a enseñar. Y quizá el tercer punto que yo sumaría es cómo me lo va a enseñar. Porque si solamente me van a contar cómo es el síndrome de Down y cómo es el autismo, claro, pero no me van a dar contacto con la población, entonces yo, Cipatli, considero que no sería una formación integral que me lleve a especializarme en ese sentido. ¿Qué opinas? Sí, no, totalmente de acuerdo, porque creo que aquí para poder trabajar, para poder planear, para poder ejecutar algunas actividades, tienes que conocer a la población, tienes que conocer todas sus características, no puedes a partir de un supuesto, tienes que convivir con ellos. Inclusive, habla la maestra, ¿no? Que de CAM, que es trabajo para CAM, y no es lo mismo trabajar una condición que una condición severa o múltiple. Estamos hablando ya de otro nivel de discapacidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, no podemos partir del, como dices tú, leer un libro que hable de una condición específica a tener un niño sordo ciego, por ejemplo, ¿no? Y atenderlo. ¿Cómo te comunicas con él si es sordo y es ciego? Entonces,
sí es muy importante lo que tú comentas, sobre todo que estas escuelas que te brindan estas oportunidades académicas, pues que tengan estas actividades de práctica profesional, ¿no? De los alumnos. Sí, por supuesto, o sea, que si te dicen, mira, te voy a enseñar a hacer galletas de chispas de chocolate, pues hagas galletas de chispas de chocolate y no nada más de vainilla, ¿no? Porque Claro, el objetivo es ese. claro. Entonces, independientemente, insisto, del lugar en donde buscan la especialización, por favor, revisen esas características, revisen incluso a la población que ya egresó, ¿no? ¿Dónde están quienes han egresado de esas escuelas? ¿Qué están haciendo? Porque eso nos da un panorama, un referente, ¿no? Así es. Entonces, pues ojalá el comentario sirva. De todas formas, yo me comprometo a subir las características de las instancias que yo conozco de especialistas donde pueden tomar un acercamiento con gente muy profesional que ha dedicado gran parte de su vida a trabajar con esta población de TEA y dejárselos en los datos. Nadie dice que aplaude el comentario. Supongo de estar enfatizando que efectivamente sea especialista, ¿no? Quien te dé este seguimiento. Y dice que alguien nos dice que ha buscado información buscando mejorar la interacción. Enseñar e involucrarlos a la sociedad es un reto, más aún si no se tiene la formación pedagógica. Me gustaría saber qué opciones son verídicas para informarme. Yo, en este sentido, con los datos que dejaré, probablemente ahí puedas vincular, mandar un correo o también un buen acercamiento cuando no tenemos quizá el recurso para ingresar a alguna institución en este momento. Las plataformas de artículos científicos como puede ser Redalic, Cielo, etc., ofrecen investigación en torno a la condición de TEA y que es una fuente viable o confiable, ¿no? A que si nos vamos al Google nada más y te salen un sinfín de respuestas que no sabes si realmente tengan validez científica. Entonces, en portales de investigación o de difusión científica podemos empezar a buscar información que tenga un sustento mucho más sólido. Sí, y fíjate que, por ejemplo, en este trayecto, también nos hemos topado con gente que precisamente te dice, haz esto, te va a funcionar con tu hijo, ¿no? He estado leyendo algunas de las preguntas que están mandando y hablaban sobre la alimentación, si hay que cambiar la alimentación en los niños. Yo no, con mi hijo no, hicimos un intento por quitar el gluten, pero yo no vi ninguna mejoría. Okay. Y a lo mejor me crucificarán los que sí creen que la alimentación influye en las conductas, pero en mi caso no. En mi caso, lo intentamos, pero yo no vi cambio en la conducta. Lo que sí, y les puedo compartir, es que yo sí vi cambio cuando yo le quité la leche. Cuando le quité la leche, y creo que eso sería ideal para todos, porque la leche es para los becerros. Entonces, aquí cuando yo le quité la leche, yo sí vi un cambio en su conducta, yo lo vi más atento, pero bueno, eso no significa que pasen todos los niños. Al igual que, y hago el comentario porque también preguntaban ahorita sobre la medicación. Yo les voy a compartir mi experiencia. A Luciano le mandaron N cantidad de medicamentos, pero fue una decisión que yo tuve que tomar. Si le daba medicamento al 1 año y medio de edad, o le apostaba a la terapia, apostaba todo eso. Y hoy por hoy yo no me arrepiento de jamás haberlo medicado. Okay. Pero esa es mi experiencia. Claro. No, yo les pido de favor que lo tomemos con mucha precaución, sí, porque habrá niños que sí lo requieran. Habrá niños que sí requieran una medicación y entonces pues tendrá que utilizarla, ¿no? Pero sí, yo desde mi muy particular punto de vista es que no se mediquen tan pequeños, que se le dé oportunidad a las terapias, porque eso es fundamental. No puedes tener a un niño con autismo medicado sin terapia. No, así no funciona.
debes de tener un hijo, sí puedes tener un hijo con terapia sin medicación, pero no con medicación sin terapia, ¿no? Sí, espero que quede claro, porque finalmente el progreso que él tenga lo va a adquirir con la terapia. El medicamento hará lo suyo, pero no es lo único. Al contrario, es fundamental la terapia conductual, la terapia ocupacional y la terapia del lenguaje, son las tres que deberían de tener los niños. Entonces, esa es mi aportación en cuanto a la medicación y la alimentación. Ok, y muy importante lo que nos compartes de que esa es tu experiencia, este es el caso de Luciano y para él Así eso es. funcionó o esto no funcionó y cada caso tiene características e historias y necesidades muy particulares y muy peculiares y aunque podemos combinar o podemos trabajar una metodología para Luciano y para otro niño, los dos lo van a implementar, a llevar a cabo y a desarrollar de forma diferente desde su propia personalidad, características, etapa de desarrollo, dinámica familiar. ¿No? Entonces, no está nada escrito, pero en algunos casos una característica es determinante, la otra no. Entonces, no podríamos dar una respuesta que se considerara total o absoluta, ¿no? De ahí que, como bien decías, un espectro que tiene demasiadas gamas, ¿no? Como filtros, que tonalidades incluso, y que cada caso sin duda va a ser específico. Bien, pues creo que hemos estado dando respuesta a la mayor parte de las preguntas. Quizá es momento de ir empezando a hacer el cierre de este encuentro, amiga. Cuéntanos. Sí, 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 muchísimas gracias. Me gustaría saber cómo te sentiste, si quieres agregar algo más a nuestro encuentro del día de hoy. Pues nada más quisiera agregar que algo importante, el diagnóstico te lo tiene que dar un especialista en autismo, para empezar, ¿no? Una persona que se ha capacitado para poder realizar un diagnóstico diferencial, que es el que te va a ayudar a definir si es autismo o no es autismo. Okay. Porque hay instrumentos que te dicen, presenta ciertos rasgos, y con eso ya, entonces tienes una impresión diagnóstica, pero eso es una impresión, no es un diagnóstico certero. Entonces, mi recomendación para todas las mamás es buscar un especialista en diagnóstico diferencial sobre el autismo. Okay. Creo que eso es fundamental porque mira, de verdad que nosotros recorrimos como unos 6 médicos y todos me decían, tú tráemelo y yo te lo evalúo, ¿no? Y eran médicos generales, con todo respeto, médicos generales que tenían contacto con algunos niños, pero no es lo mismo que estés frente a un especialista. Entonces, pues mamás, yo les invito, y maestros también sugiéranle a las mamás, porque nuestro canal de comunicación hacia las mamás también es la escuela. Sugiéranle especialistas en diagnóstico, porque si no, de lo contrario, les va a pasar lo que a mí en los primeros años, que con verdaderos especialistas de CUTS y autismo, que fueron los que lo evaluaron. Sí, claro. Quizá también podemos rescatar que el diagnóstico no es pronóstico, algo muy acertado que tú nos compartías, que siempre va a haber posibilidad, que cuando tengamos al profesionista profesional y especializado en ello, la gama de posibilidades se abre sin duda de manera exponencial y que es posible construir una familia. Claro. Con una dinámica aparentemente normalizada, que nunca lo va a ser, pero que es posible constituir un grupo familiar dentro de todo sano, estructurado, en beneficio de el bienestar no solo del chico, sino también de la familia, porque el cómo afronten este diagnóstico, por supuesto que impacta al paciente, al niño en este caso, pero también a la familia y determina su calidad de vida y que aún con esta situación y con esta característica es posible tener
una calidad de vida, es posible tener un pronóstico favorable, es posible ir identificando avances con un trabajo constante, con compromiso, con estudio, con información y con mucha inversión de energía, de afecto y también económico. Sí, 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 sí. Creo que el tener a un hijo con alguna condición sí te implica un reto mayor. Yo no creo definitivamente en las supermamás. Yo creo que todas, nuestra historia de vida, todas hacemos lo que creemos que es lo mejor para nuestros hijos y todas por igual. Solamente creo, y lo compartí en algún momento con mi gran amiga Ari, Ariana Benítez, que también pues tiene un hijo con una condición, ¿no? Del síndrome de Down. Y compartíamos en algún punto que no somos mamás especiales, solamente somos mamás con más trabajo. Y eso nos queda claro. Y obviamente, pues yo decía en otro momento, si no tienes el recurso económico, te las tendrás que ingeniar, sé creativa para que tú puedas brindarle a tu hijo lo que necesita y no dejes que pase el tiempo, porque los años primeros son fundamentales para que el niño tenga un óptimo desarrollo. Si tú no actúas, si tú te esperas a que madure ya en la primaria, estás perdiendo de una gran oportunidad de que el niño se desarrolle lo más óptimo posible. No puedes esperarte. Entonces, sí, como mamá tienes un reto muy grande, tenemos un reto muy grande, pero nada es imposible porque mi hijo fue diagnosticado con autismo nivel 3 y yo les comparto que él tiene su red social por si lo quieren seguir. Sí, vamos a dejarlo en los Obviamente comentarios. Ajá. administrada por mí, porque él todavía no escribe, no lee, pero yo en esa red social comparto desde la voz que yo le doy a mi hijo, todas las cosas que él hace, porque todas las actividades ahí narradas son narradas por él, ¿no? Si fuera una narración de él como hijo, como niño, y compartimos todos los logros que él ha tenido durante este tiempo. Entonces, justo lo que decías, el diagnóstico no es pronóstico, porque a mí me queda claro, yo lo tengo claro, yo ya lo estoy viviendo, que después de un diagnóstico de nivel 3 de autismo, pues Luciano ha logrado grandes cosas. Y obviamente es un mérito para él, no nada más para mí como mamá, para nosotros como familia. Él es un chico extraordinario, hace tantas cosas y aparte nos hace reír increíble. Y en estos días de contingencia, de verdad que cambió mucho. Claro. Está hablando muchísimo más. Les voy a publicar ahí para que sigan en la red social de Luciano un cuento que nos aventamos hace rato, increíble. Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces, pues, ojalá lo puedan ver ahí, por ahí. Sí, la invitación está para todos los que el día de hoy nos han acompañado, pues que puedan seguir a Luciano en Instagram, ahí aparecerán sus notificaciones de lo que está haciendo, qué está trabajando, qué avances ha tenido. Por supuesto, la invitación de seguirnos en la página, de seguirnos en el canal de YouTube, que es el mismo nombre que de esta página, LAR Mental. Y pues agradecerte enormemente desde el fondo de mi corazón el que hayas aceptado compartirnos tu experiencia, el tener la valentía de compartirnos lo que has vivido, ¿no? Y cómo lo has afrontado y que por supuesto merece mi total reconocimiento y mi total admiración. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por habernos brindado todo tu discurso al día de hoy y abrirnos un poco el panorama, ¿no? Porque esto se trata, en algún comentario que me dejaban en el canal hace unas semanas decía, es momento de construirnos unos a otros, ¿no? Y creo que estos espacios nos pueden permitir esto. Yo de verdad el día de hoy quedo totalmente satisfecha, emocionada, motivada para seguir compartiendo y ojalá no sea este nuestro único encuentro. Las puertas del canal y de la página están abiertas siempre. Y bueno, pues muchas gracias, amiga. Y para nuestra audiencia que están por ahí, pues decirles que el día de mañana tenemos también una invitada más. Toda la semana tendré invitadas que nos compartan estas experiencias de ser mamá. Y el día de mañana estará con nosotros una mami de un niño sordo.
y entonces nos va a platicar un poco de qué va también ese desafío, de qué va como esa historia, y si a alguno de ustedes les interesa, pues los esperamos el día de mañana a las 8 igualmente. Y si esto les gustó y les parece interesante, pues inviten a más personas, compártales este video y hagamos que nuestra sociedad cada vez esté más educada y sea más inclusiva. Muchas, muchas gracias a todos. Que pasen una linda noche, que tengan una linda semana. Cualquier duda, comentario, sugerencia, voy a dejar el Facebook de mi amiga, voy a dejar el Instagram de Luciano, voy a dejar los datos del canal, y también me comprometí a pasarles los datos de las escuelas para las especializaciones y los nombres de los portales donde pueden descargar información de carácter científico en torno a lo que se ha hecho respecto a la condición de TEA. Amiga, ¿algo más que quieras decir? Ya para cerrar, pues que estoy a sus órdenes. De verdad que algo que yo he aprendido en este tiempo es a apoyar a otras mamás. Me encanta poder orientarles, poder ayudarles y compartirles pues este inicio de historia, porque apenas estamos comenzando. Luciano es un niño muy pequeño, pero esperamos que tenga, al igual que todos los demás niños, un futuro extraordinario. Y estoy para servirles lo que se les ofrezca, de verdad que con toda confianza y con mucho amor, en lo que yo pueda apoyarles, lo voy a hacer. Gracias, amiga, gracias. Y yo creo que está en gran parte en responsabilidad de todos nosotros como sociedad crear y construir un futuro no solo para Luciano, sino para todos los lucianos que hay en nuestro entorno, al menos cercano, y no solamente con esta condición, sino con cualquier otra discapacidad o condición de vida o vulnerabilidad. En algún momento el psicólogo Eduardo, especialista en autismo, decía, miren, hace muchísimos años había una diferencia muy marcada entre aquel que era diestro y el que era zurdo, ¿no? Y luego Sí. hubo metodologías, ¿no? En donde a algunos se le amarraba la mano para que escribiera solo con la derecha. Y hoy día hemos logrado que el que tú seas zurdo o diestro no haga ninguna diferencia, ¿no? Y creo que esa es la vía que buscamos los que estamos en este entorno, que llegue un momento, quizá en este tiempo un poco utópico, pero sé que si lo construimos desde fondo y en conjunto podemos lograrlo, en donde no interesa realmente si presenta o no una condición. Así es. Esperemos que en poco tiempo esto se logre. Ojalá que así sea. Bueno, pues muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, hasta pronto, gracias amiga. Gracias. Bye bye. Bye, bye.